Yo soy Leta Kili, soy odontóloga integrativa en PIC, en el Centro Médico Blanc, que después describiremos un poco. Ella, mi colega, es Nuria Marín, otra odontóloga integrativa. Formamos parte de un equipo de odontólogos especialistas en el Centro Médico Blanc, que está situado en PIC y que nos permite tener un equipazo de profesionales con los que poder desarrollar una odontología integrativa de verdad. Yo llevo 30 años de profesión, pero nunca como ahora puedo realmente desarrollar una odontología integrativa haciendo tratamientos que requieren de otros profesionales, y es gracias a Blanc que lo hemos conseguido. Así que agradecer el Centro Médico, agradecer obviamente Biocultura porque nos ha hecho este espacio, y ahora cedo la palabra a mi colega para que empiece a explicar un poco lo que hacemos nosotros desde la odontología. Creo que hay una libreta por allí que empezará a pasar de manos en manos para que el que quiera apuntar su email, pues le haremos llegar la presentación que Nuria ha preparado. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Me expreso mejor en catalán, però millor en castellà, mejor en catalán. Yo en catalán. ¿Castellà? Vale. Bueno, lo siento porque la presentación está en catalán, pero hablaré en castellano. Cualquier duda, preparáis, sin ningún problema. Bueno, como me ha presentado mi compañera, soy Nuria Marín, soy odontóloga integrativa en el Centro Blanc Salud de Vic. Lo primero que, cuando preparamos la presentación, la ponencia, era exponer lo que es la odontología integrativa. Una odontología integrativa, como nosotros la vivimos en Blanc Salud, es una odontología con una mentalidad abierta, una odontología que no sea invasiva o poco invasiva, lenta, acompañando a la persona que nos viene a visitar, con cura, es con dedicación, cada uno el tiempo que necesita, cada tratamiento el tiempo que necesita, y bueno, evitando tóxicos, con una visión de todo el ser humano, no solo en la parte física, teniendo en cuenta la bioquímica, la parte energética, emocional, la parte espiritual. También para nosotros una odontología integrativa es apoyarse en otras disciplinas como puede ser la osteopatía, el PNI, la psiconeuroinmunología, la terapia neural, de otras terapias que nos van a acompañar a que la persona recobre la salud a través del acompañamiento que hacemos a través de su boca. ¿Sí? Y bueno, una cosa que ahora también me gusta decir es como empoderarlos a ellos. Ellos tienen que tomar las riendas del proceso que están siguiendo, empoderarse para poder llegar como a una sanación, no curación. Nos gusta más el término de sanación, que es lo que, bueno, lo resolutivo, lo que uno se da cuenta, ¿no? Por lo que ha pasado. Entonces, bueno, la diapositiva esta explica un poco todo lo que hemos explicado hasta ahora. Os explicaremos lo que cuando una persona acude al centro por primera vez, hacemos lo que es la primera visita, una vez que entramos en contacto, y hay estos puntos claves que acostumbramos a
realizar. El primero, escuchar, ¿no? Preguntar a la persona que lo explica por el motivo de consulta, por qué ha decidido venir a la consulta. Lo escribimos con sus propias palabras. La segunda parte sería toda la historia, nosotros le llamamos historia de vida, que la historia de vida incluye varias partes, que sería un diálogo, una conversación que tenemos con la persona, en la que hablamos de todo un poco, de su vida, ¿no? Y yo, bueno, es una conversación, preguntando, la persona también puede expresar cosas que me pregunten, que le resuenen, que quiera explicarme. Aquí, antecedentes médicos, de cualquier tipo, intervenciones quirúrgicas también. En el tema de la mujer, todo el tema ginecológico importantísimo, infecciones, embarazos, abortos, cómo han ido los partos, las menstruaciones, el tema los tratamientos que ha recibido su boca en lo largo de su vida. Se ha llevado ortodoncia, si no, qué tipo de ortodoncia, empastes, se ha hecho muchas caries, inflamación de las encías, extracciones, cirugías, cualquier cosa. Todo esto lo vamos anotando. También nos importa el ambiente laboral, cómo está en su trabajo, si está jubilado, está activo, está desarrollando su proyecto y ya se siente realizado, bueno, que nos explica en el tema laboral. Y también en el tema familiar también, cómo está socialmente, cómo está en su ámbito familiar, un poco también de lo que quiera explicar, Y, vale, todo esto lo recogemos, historia de vida. La otra parte bastante importante son los registros, las imágenes radiográficas. Acostumbramos a hacer una ortopantomografía, que es una radiografía rectangular en toda la boca, donde salen todos los dientes, todas las muelas, los tejidos duros, la encía también. Y a veces utilizamos también TACs, para ver con más detalle la forma del hueso y tal. Todo esto va ligado a un concepto que es la odontología neurofocal, que explicaré más adelante, que es, utilizamos las radiografías y a veces los TACs para poder determinar diferentes focos irritativos o interferentes que pueda haber en la boca y que pueden repercutir en la resta del cuerpo a través del sistema nervioso. Este es el concepto de odontología neurofocal. Y por último, no menos importante, revisamos las funciones de la boca. La boca tiene unas funciones muy concretas: masticar por los dos lados, alternadamente, poner la lengua en un lugar muy concreto del paladar en reposo cuando tragamos. No sirve para respirar la boca, no está preparada para respirar. Todo esto lo revisamos, hablaremos más adelante. ¿Sí? Ahora os explicaré más de la odontología neurofocal. Vale, la odontología neurofocal es un término que desarrolló Ernst Adler, que fue un médico dentista de los años 30. Él era checo-alemán y se instaló en Cataluña, en Lloret de Mar. Y bueno, a medida que iba realizando su trabajo, sus tratamientos dentales a las personas que atendía, fue viendo que generando focos irritativos, infecciosos, inflamación de dientes, encías, muelas del juicio, las personas iban sanando de otras enfermedades crónicas del resto del cuerpo. Dijo, hostia, ¿sabes? Y empezó como a escribir libros, y bueno, él desarrolló el concepto de odontología neurofocal. Sería eso, la relación que hay en la boca
con la resta del cuerpo a través del sistema nervioso. Dentro de la odontología neurofocal, tenemos en cuenta todas estas cosas que he apuntado ahí, y las seguiré escribiendo, tóxicos que nos podemos encontrar en la boca, metales. En odontología se trabaja con muchos, cada vez menos por suerte, pero con muchos metales y diferentes tipos de metales. Los metales reducen la capacidad de antioxidación natural que tiene el organismo. Entonces, metales no, por favor. Entonces, y además, diferentes tipos de metales que muchas veces se utilizan. Y el gran tóxico son los empastes que llevan mercurio, las amalgamas. Una amalgama es un empaste que es mercurio con una amalgama, una mezcla de varios minerales, cromo, níquel, los cuantos, no sé qué, y el mercurio. Entonces, claro, los metales en la boca, por la temperatura de la boca, el desgaste en la masticación y el pH de la saliva, se van degradando y nos lo vamos ingiriendo. Y sobre todo el mercurio, cuando llega a la microbiota, al intestino, se transforma en metilmercurio, que es mucho más tóxico que el mercurio. O sea que el mercurio no. Y si tenéis mercurio, amalgamas, mirad de retirarlas y cambiar por otra restauración libre de tóxicos. Voy a ir pasando los diapos, volvemos aquí. Bueno, en esta foto, diferentes, lo que os explicaban los empates de amalgama, todos estos negros. El tema de las muelas del juicio. Las muelas del juicio acostumbran a estar, es el tercer molar. La radiografía está arriba, el tercer molar, aquel que está allá arriba inclinado, y el inferior, el que está allá abajo. Acostumbran a no tener espacio, pero tenemos el germen, y entonces se forman lugares que tendrían que estar sin una muela. Además, estas muelas tampoco sirven para nada. Entonces, es un foco muy irritativo también, que acostumbramos a encontrar mucho en la boca y que repercute en el resto del cuerpo. Cicatrices que podemos encontrar en la boca, cicatrices de cualquier cirugía, cicatrices de cualquier extracción. Todo esto es un foco irritativo que también es un foco interferente que podemos encontrar en la boca. Imágenes endodoncias. Bueno, las endodoncias es un tratamiento dental bastante común que es desvitalizar un diente o una muela. Se le quita el nervio, pero también se le quita la arteria, el nervio y la vena, todo el paquete vascular-nervioso, dijéramos. Se puede quitar el nervio, eso es una endodoncia. Se limpia y luego se rellena con un material. Por ejemplo, en aquella fotografía, lo que hay dentro de las raíces blancas es el material que dejamos dentro. Y bueno, no deja de ser un órgano, un diente, una muela, es un órgano. Como puede ser el páncreas, o puede ser el hígado, porque tiene su vena, tiene su arteria, tiene su nervio independiente, cada uno suyo. No dejamos de tener un órgano muerto dentro de nuestro ser. Entonces, bueno, hay que valorar porque a veces pueden ser campos interferentes. Y sobre todo, muy importante, las imágenes apicales que llamamos nosotras, que es esa manchita negra que se ve en las raíces, que sería como un quiste de material infectado, inflamado, como latente, no tiene por qué doler, no tenemos por qué tener plegón, pero las radiografías que hacemos, que os he explicado antes, vemos muy bien, miramos muy bien debajo de cada raíz, que no veamos nada de esto. Si vemos algo sospechoso o alguna endodoncia, es cuando hacemos un TAC, que miramos bien desde todos los ángulos vitales para eso. Vale, todo el tema de los tejidos blandos de la boca, mucosas, encías, inflamación aguda o inflamación más crónica,
todo esto también nos puede, bueno, la boca es el inicio del sistema digestivo, ¿no? En la boca, acaba en el ano, ¿no? Normalmente trabajamos a ver qué tal la inflamación de bajo grado que tiene esa persona, si nos muestra unas encías inflamadas o tamposis aguda como si es crónica. Vale, lo del bimetalismo es lo que comentaba antes de los metales, que a veces tenemos varios metales en la boca, diferentes tipos de metales. ¿Qué pasa? Cada uno tiene su carga eléctrica y puede haber corriente eléctrica dentro de la boca. Entonces esto se llama electrogalvanismo. A veces da pues, un agustro de boca, lesiones en la mejilla por dentro. Bueno, hay que tener cuidado para no poner metales y menos de diferentes tipos. El tema de las cavitaciones, Dileta, ¿me explica Dileta? Vale, lo explico yo. Las cavitaciones son uno de esos tratamientos que precisamente requieren de un equipo multidisciplinar, porque son un hallazgo de hace estas últimas décadas, gracias a que ahora tenemos métodos diagnósticos que antes no teníamos, porque un dentista antes no tenía una manera de hacer entrar, tenía que derivar. En cambio, hoy en día podemos hacer tags de la boca y encontrar entonces, pedir un informe a un radiólogo especializado y encontrar áreas dentro de los huesos maxilares, el superior o el inferior, donde normalmente antes había un diente, y son zonas donde el hueso no se ha vuelto a formar. Se supone y pensamos que es un defecto de la cicatrización ósea en el momento en el que pierde su diente, por hipoxia, o sea, porque no le llega oxígeno a ese hueso en su momento, hay un fallo en la cicatrización. Entonces, las células que deberían formar hueso no se activan, queda una cavidad, por eso se llama cavitación. Y en esa cavidad, cuando abrimos, encontramos un tejido que es como grasa. No es tejido adiposo típico de nuestra grasa normal, pero es graso, tiene una consistencia grasa, es blandito. Y está lleno de citoquinas. Cuando tú lo llevas a examinar al laboratorio, te encuentras citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Son, en bioquímica del microorganismo, sustancias inflamatorias. Con lo cual, tenemos un hueso que no da ningún tipo de síntomas, ni duele, ni está rojo, ni la encía está hinchada, el paciente no tiene ningún tipo de problema, pero está emitiendo en el riego sanguíneo constantemente, las 24 horas del día, pequeñas dosis de citoquinas. Entre esto y todos los otros factores inflamatorios de nuestros hábitos de vida, pues acabamos teniendo a veces cuadros y enfermedades relacionadas con esta famosa inflamación de bajo grado, ¿no? Que tiene muchos lenguajes distintos, depende de dónde se exprese. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, una base, podemos encontrar cavitaciones en una paciente, como hemos tenido, ¿no? Que ha acabado teniendo una artritis reumatoidea. Muchas enfermedades autoinmunes tienen una parte inflamatoria importante que en la boca hay que investigar si también tenemos causas por allí. También enfermedades neurodegenerativas y también cánceres. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es algo que hoy en día se puede hacer? Pues nosotros investigamos. Primero hacemos un TAC. Después de haber hecho esta espléndida primera visita donde hemos recogido todos los datos y hemos visto el paciente de qué padece. Después pedimos un informe a un radiólogo especializado. Y después, en nuestro protocolo, primero hay que preparar al paciente, obviamente, ¿no? Entonces, se hace una visita con nuestro PNI,
donde se le revisa la alimentación, los hábitos, la suplementación, se le pone a punto, digamos. Después, otro paso importante es conseguir que en el momento en que nosotros vamos a abrir, porque eso es quirúrgico, o sea, esas zonas hay que abrirlas y limpiarlas, conseguir que este paciente esté en su nivel máximo de buena cicatrización, de buena respuesta a la inflamación y a la pequeña lesión que le vamos a hacer igualmente. Utilizamos para esto también los sérums intravenosos de vitamina C. Utilizamos o proteína o vitamina C o ambas. Preparamos el paciente con esto una semana antes y en el día de la cirugía también. Así que el día de la cirugía, cuando ya nos encargamos de ir a limpiar, obviamente por partes, porque hay pacientes que tienen 8, 9, una barbaridad, y son los que están peores. Cuando el paciente llega al día de la operación, ya ha revisado la alimentación, la antiinflamatoria posiblemente, toda la suplementación, se ha hecho sérums de vitamina C que ya a nivel antiinflamatorio ayuda muchísimo a la recuperación y toma la suplementación necesaria para que después ya sea diferente, porque una vez que esta zona está limpia, ese cuerpo tiene que poner en marcha los buenos mecanismos de cicatrización. Entonces nos tenemos que ocupar de que tenga todos los ladrillos necesarios y las condiciones necesarias para que lo pueda hacer, para que no se repita otra vez otra rehabilitación. ¿Sí? Y entonces a partir de ahí hacemos el seguimiento y vemos pues, el paciente cómo evoluciona. ¿Okay? Esto era, para resumir un poco, el protocolo que hemos creado en base a todos los estudios que nos han llegado y es lo que se está haciendo en centros médicos en otros países también del mundo, sobre todo en Estados Unidos, ahora mismo. Toca otro tema que me encanta. En la primera visita, Nuria os ha explicado que miramos mucho el tema de las funciones. La real pandemia que nos encontramos en nuestros pacientes, en los niños y en los adultos, es que o no respiran por la nariz, o mastican solo por un lado, o colocan la lengua donde no la tienen que colocar. Ahí, por ejemplo, entre los dientes. ¿Sí? Entonces, nos ocupamos mucho de entrenar a los pacientes de que tomen conciencia de lo que realmente significa respirar por la nariz en lugar de por la boca, de lo que significa masticar por los dos lados de manera alternada y también de dónde hay que colocar la lengua. Empezamos por la respiración. Obviamente podemos respirar por la boca y gracias a Dios lo podemos hacer porque cuando estamos llenos de mocos en la nariz, la boca nos ayuda. Pero no es la vía principal de la respiración. De hecho, el aire que entra por la boca está muy sucia, produce muchas infecciones. Estos niños que están así, los veis con esa cara peluda, que no tienen pómulos prácticamente, tienen una cara muy alargada, muy típica de los respiradores orales. Tienen ojeras, ¿sí? Y que te escuchan y están así. Pues estos niños suelen tener bronquitis, amigdalitis, otitis, todas las itis del sistema respiratorio que os podáis imaginar. El problema no es que a estos niños no le funcione el sistema inmunitario, es que está constantemente excitado porque le entra aire sucio por la boca. En cambio, por la nariz, el aire entra filtrado. Otra cosa, no solo entra filtrada, entra bien recalentada por todo el circuito que hace en la nariz y en los senos, con lo cual llega a los pulmones a una temperatura óptima para ser fijado el oxígeno y llevado al resto del cuerpo, básicamente al cerebro. Por eso también esos niños con esa cara
normalmente suelen tener problemas de concentrarse, de aprender. Obviamente tiradillas son niños, obvio que sacan de donde tienen, pero tienen dificultades importantes. Entonces, toda la educación que podamos hacer de los niños a este nivel, a nosotros nos ayuda como dentistas, porque una vez que respiras por la nariz, la boca y los dientes cambian, seguro. Os explicaré por qué. Pero también es una reeducación para que estos niños tengan otra calidad de vida, realmente. ¿Por qué es importante la respiración para un dentista, la respiración nasal? Porque la base de la nariz es el techo de la boca. O sea, si empezamos a respirar por la nariz y desarrollamos bien toda esta parte, el paladar se ensancha, inevitablemente. Estos niños con una cara tan alargada suelen tener un paladar muy ojival, muy alto y muy estrecho. Y en un paladar así, los dientes no caben. Entonces, al final, acabarán todos con aparatos. ¿Sí? O sea, solo corregir esto, solo conseguir que un niño duerma por la noche, con la boca cerrada, va a cambiarle mucho la vida, muchas cosas. Y también su futuro como paciente de dentista. ¿Sí? Otro tema, la lengua. La lengua, a mí, con los niños, me gusta compararla con el goleador del equipo, ¿no? La lengua empuja, son 7 músculos en uno. Tiene una fuerza impresionante. Y lo hace entre 1500 y 2000 veces al día, y incluso cuando dormimos. Con lo cual, todos esos goles los vamos a querer en nuestro equipo, ¿no? O sea, a favor de nuestro equipo. Esta lengua que se coloca entre los dientes está en contra de nuestro equipo, porque creará ese tipo de malformación de boca en los que los dientes de arriba están salidos para adelante y el apoyo de los dientes solo lo tenemos en los posteriores, porque toda la parte de delante no toca. No pueden cortar un bocadillo estas personas. En cambio, en el momento en el que hace goles para nosotros, empezará a empujar al paladar, que otra vez queremos bien ancho para que quepan todos los dientes. Y de esta manera, reeducando otra vez la función de la lengua, conseguiremos ya casi una ortodoncia natural. La hacemos básicamente a base de una buena función. Después, la otra función de la boca, la masticación. Si nosotros masticamos toda la vida o media vida solo con un lado, ¿qué le va a pasar a la boca? ¿Qué pensáis? Si vosotros camináis solo con una pierna, pues con asimetría, ¿no? Obviamente tendremos una pierna súper desarrollada y con articulaciones bastante cascadas, porque han trabajado el doble, y otra pierna que queda en medio atrófica, ¿no? Pues en la boca pasa lo mismo. Por eso reeducamos mucho también a este nivel, desde niños. Y una de las preguntas de esta primera visita es: ¿por dónde masticas? Normalmente el dentista es difícil, pero se quedan como, ostras, pues no lo sé, pensar, probar a casa, ver qué lado utilizáis más para masticar. Porque veréis que hay un lado que tenéis súper entrenado y otro que no tanto. Pues es empezar por ahí. Empezar, si se puede, a masticar por el lado que no se utiliza normalmente, y con la ayuda de un dentista que sepa leer vuestra boca y que os ayude poco a poco con cambiarlo a un hábito automático, porque no es que vayamos a pensar todo el día cuando comemos porque lado masticamos. El cuerpo elige porque ahorra energía, porque ya está acostumbrado y porque por ese lado mastica mucho más fácil que por el otro, le cuesta menos. ¿Sí? Entonces, es importante tener una boca bibalanceada donde podamos masticar por los dos lados. No vale no tener muelas.
Ya basta de que, no, bueno, dejad los dientes de delante que son los que se ven. No vale. Hay que tener muelas, porque es importante masticar por los dos lados, de manera equilibrada. Y en el equilibrio está el futuro de una boca sana. ¿Sí? ¿Alguna cosita más? ¿Nos faltaba? Claro, precontactos. En este equilibrio de boca que comentaba antes, en esta masticación, que es la función número 1 de una boca, está la oclusión. Nosotros la llamamos oclusión. Es como contactan los dientes de abajo con los dientes de arriba. La boca en general es un órgano, yo creo, de los más manipulados por los dentistas, porque hazme un empaste, quítame la muela, ponme una funda, hazme ortodoncia. Y cada vez son órganos, hay pocos órganos en el cuerpo humano que hayan recibido tanta manipulación externa, ¿no? Pues en todas estas manipulaciones, y también por esta falta de simetría a la hora de masticar, la boca se deforma y el encaje entre la parte superior de los dientes y la parte inferior pues se altera. Y aquí empiezan problemas que son más, van desde los problemas dentales, del diente que trabaja, que encaja mal con su oponente, y ese diente, es que pierdo hueso. No, es que tus dientes no han encajado bien durante un montón de años, han trabajado mal, pues esos dientes van perdiendo hueso por sobrecarga, no porque tú tengas tendencia a perder hueso, porque sí. De hecho, hay dientes que pierden hueso más que otros, porque trabajan mal. Entonces, todo esto es importante mirarlo también. La boca sana, entre otras cosas, tiene que tener una buena oclusión. Todos los dientes tienen que tocar al mismo tiempo, tiene que estar centrada, y cada diente en su posición tiene su propia función, porque no es lo mismo un canino que un molar, que un incisivo. Entonces, en la forma y en la función correcta de cada diente está también su futuro. El equilibrado que hacemos de las bocas va, cuando se puede, es simplemente retocar un poco la superficie externa del esmalte, sin obviamente limar dientes, sino simplemente pulir puntas profusas y conseguir una boca que entonces encaja todo al mismo tiempo. Y os aseguro que cuando sentís la sensación después hacéis ¡wow! Porque es una sensación muy confortable sentir que la boca encaja bien y sentir una cantidad de contactos que no habéis sentido nunca. La propia percepción de la boca es brutal. Entonces, enseguida salís de la consulta con una boca que no reconocéis y que os empezará a funcionar mucho mejor, ¿sí? De ahí viene después las sensaciones que podéis tener en el día siguiente, cómo empezáis a masticar, cómo veis que, ahora sí mastico por los dos lados. Como dentistas, nosotros ya hemos ganado. Si llegamos allí, ya poca cosa más, ¿no? Porque la función la tenemos en equilibrio. ¿Sí? Bueno, y añadiría a nivel postural, corporal también, porque el ser humano es bilateral, derecha, izquierda, y la mandíbula, el hueso inferior, es la única articulación del cuerpo que une derecha con izquierda, es la única. Entonces, depende de los contactos, como muerdas, qué oclusión tengas, evidentemente esto se traslada a todas las otras articulaciones
del esqueleto, ascendente, descendente. Entonces, tema plantillas, dolores de rodillas, lumbares, ¿sí? Sí, súper importante. La boca y la oclusión están muy relacionados con la postura. Y por eso también tenemos un respeto religioso a la ortodoncia. Cuando se empiezan a mover dientes, hay que tener mucho cuidado en lo que se hace, porque todo el cuerpo va a responder y se va a adaptar a ese tratamiento. Y por eso también buscamos tratamientos de ortodoncia que primero utilicen fuerzas suaves y segundo, que siempre tengan una mirada al conjunto, a la parte craneal, a que permitan la adaptación de las suturas craneales a lo que estamos haciendo para no sobrepasar la posibilidad de cambio del cuerpo, que obviamente tiene una visión muy clara a nivel de cervicales, también los bloques cervicales son una familia. O sea, tú no puedes mover boca, mandíbula, dientes, sin que las cervicales reaccionen. Y si estamos en cervicales, pues ya estamos en columna vertebral, que es otra familia. Con lo cual, todo va a responder también a una ortodoncia. Y en plan, yo personalmente utilizo mucho la ortodoncia miofuncional, que trabaja todas esas funciones de las que os he hablado antes, desde la filosofía, con un aparatito, un activador que pone a las personas a masticar en equilibrio, a respirar por la nariz y a colocar la lengua al paladar. A partir de allí empezamos a equilibrar. Sí, y también hay ortodoncios que utilizan alineadores transparentes que van uniendo dientes, pero que incluyen ese tipo de aparato para que sigamos trabajando al mismo tiempo que movemos los dientes, pues en las suturas craneales, en la respiración con la nariz, en donde coloco la boca, la lengua, etc. ¿Sí? Bueno, ahora comentaba con Tineta que me ha ocurrido que he hablado de los empastes de amalgama con mercurio. Entonces, es importante que sepáis que si decidís cambiarlos por un material que no sea de esta toxicidad, bueno, que lo hagáis de forma segura. O sea, no se puede dar una amalgama y la alegría, ¿vale? O sea, seguramente lleváis mucho tiempo escribiendo mercurio, entonces, bueno, hay que 2 semanas antes, como mínimo, hay que empezar a limpiar, a que empiecen a drenar todos los órganos, hígado, sistema linfático, a expulsar todo el mercurio acumulado, lo máximo que se pueda, porque en el momento que nosotros quedamos para limpiar, bueno, que no haya como una subida bestia en el nivel del mercurio, que también en la consulta utilizamos extractores, nos vestimos con escafandra, utilizamos todo un sistema para corretear y ponerlo en otra persona el mercurio, ¿no? O sea, que comienza de forma segura en el post odontológico, pero es importante hacer una buena preparación antes y luego continuar también drenando como un par de semanas después. Bueno, y poco a poco, ¿sabes? No tienes 6 empastes de amalgama, no quitarlos todos de golpe, bueno, poco a poco, a ver cómo la persona, probar con 1 o 2, a ver cómo la persona ha ido, ¿sabes? Y esto por un lado. Por otro lado, lo del tema de dejar de poner metales y tener metales en la boca, se está trabajando mucho con circonio, cerámica, que son materiales que bueno, son estables. En la tabla periódica de los elementos, el circonio es un material que es estable químicamente, entonces es guay ponerlo en la boca y tiene la misma resistencia que un metal
a un nuestro portfolio y sin comunidad.